La humanidad de tu hijo depende de si lo deseas o no lo deseas. Es tu deseo y no su ser lo que imprime dignidad en esa cosa que se está desarrollando. Hay que cosificar y no personalizar o humanizar, sino que hay que cosificar al ser humano en gestación, y su personalidad dependerá en todo caso de si su padre lo desea. Acá hay un quiebre antropológico inmenso, porque, digamos, hasta este entonces, con lo que esta gente lidiaba, era con la idea de que la dignidad humana es intrínseca a la calidad del ser. Siendo ser humano, yo soy digno. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, punto final. Ahora la dignidad del ser humano va a estar en función de algo que está por fuera del ser humano. La actualización de sus operaciones, por ejemplo. ¿Tiene razón? ¿Tiene voluntad? ¿Tiene un proyecto de vida? No, no lo tiene. Bueno, entonces no es un ser humano. No tiene dignidad. Y en este caso particular, ¿su madre lo desea? No, no lo desea. Bueno, no tiene dignidad, porque hay que apuntar al principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. Los que no son deseados son descartados. Hoy vamos a tratar dos temas. Creo que tenemos más o menos 2 horas para esto, aproximadamente. Bien. Vamos a tratar 2 temas, tema aborto y tema ideología de género. Yo entiendo que tenemos un público juvenil, que se han escogido jóvenes para estar esta mañana hoy con nosotros, y que hay además jóvenes que nos están siguiendo a través de internet. Voy a dividir, por lo tanto, la conferencia en 2, aborto e ideología de género. Ahora bien, el enfoque que yo le voy a dar al primer tema es un enfoque genealógico. Vamos a empezar con el aborto, abordándolo desde un enfoque genealógico. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tratar de escudriñar el discurso del aborto remontándonos históricamente hacia otras épocas, puntualmente hacia principios del siglo XX, y vamos a ir viendo cómo el discurso que pretende no solamente legalizar, sino normalizar el aborto en nuestra sociedad, tiene raíces mucho más profundas que las que se dejan ver en las discusiones superficiales sobre la materia. Habitualmente entendemos en los últimos años, en todo nuestro continente, que el aborto es una lucha de mujeres que se ponen un pañuelo verde y que salen a hacer manifestaciones por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, ese es el discurso actual. Ahora, ¿cómo se llegó a ese discurso actual y cuáles son las verdaderas determinantes del discurso? Las podemos de alguna forma acariciar a través de un proceso genealógico. Vamos entonces a hacer un estudio del discurso, eso es la genealogía, un estudio del discurso. Vamos a estudiar cómo se confeccionó el discurso del aborto, porque a partir de ese estudio vamos a poder hallar los intereses materiales detrás de esa agenda. ¿Cuáles son los intereses materiales detrás de la agenda del aborto? ¿Son simplemente la militancia del pañuelo verde, la presunta preocupación por los derechos de la mujer, que hoy pulula en boca de absolutamente todos, políticos de un arco del espacio ideológico, políticos del arco exactamente opuesto del espacio ideológico, todos los medios de comunicación? Bueno, pero ¿cuál es el fundamento material de la política del aborto en el mundo? Eso es lo que quiero, y ese es mi objetivo, que ustedes esta mañana puedan acariciar, ¿no? O sea, es decir, acariciar en el sentido de intuir, vislumbrar, avisorar. La idea, entonces, es hacer un estudio de los 4 discursos del aborto desde principios del siglo XX hasta hoy. Vamos a ver que han habido 4 formas de tratar de impulsar la agenda abortista desde
principios del siglo XX hasta los días que corren. Vamos a empezar desde el principio, por supuesto. El primer tipo de discurso que ha procurado la legitimación del aborto como práctica social y además como práctica política ha sido lo que podemos llamar el discurso eugenésico. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, la raíz eu significa bueno. Piensen que hay palabras similares, eutanasia, por ejemplo, ¿no? Eutanasia, eu, bueno, tánatos, muerte. Si tal cosa podría caber como la buena muerte, cosa que yo pongo en duda. Pero bueno, no voy a hablar hoy de eutanasia, vamos a hablar de aborto. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, sería algo así, digamos, como el buen origen, o un poquito más concretamente, la buena genética. Una política eugenésica es una política, es una biopolítica, diría Michel Foucault, es una biopolítica que procura mejorar la genética de un pueblo. Una política eugenésica es una política que procura mejorar la genética, la constitución genética de un pueblo. Políticas eugenésicas ha habido muchas. El nacionalsocialismo tenía, por ejemplo, su política eugenésica, ¿sí? Sus leyes eugenésicas. Incluso mucho más atrás en la historia podemos remontarnos incluso a un caso muy conocido que es el de Esparta. Un pueblo guerrero que no quería darse el lujo de tener individuos genéticamente, entre comillas, poco perfectos para su sociedad guerrera y por lo tanto se habilitaba la muerte de esos individuos que llegaban a este grupo social. El aborto empezó en el siglo XX siendo una política claramente eugenésica. Vamos a revisar algunos datos al respecto, algunos datos en términos de discursos. Ustedes están viendo en pantalla a Margaret Sanger. Margaret Sanger fue la fundadora de Planned Parenthood. Planned Parenthood, no sé si ustedes conocen, es hoy día la red de clínicas abortistas más importantes del mundo. ¿Cómo podemos medir esta importancia? Bueno, miren, ellos han publicado reportes financieros muy claros hasta el año 2016 inclusive. Ese último informe del año 2016 que fue publicado con datos muy claros, admite tener en el mundo más de 46.000 establecimientos abortivos, ¿sí? McDonald's en el mundo había para ese entonces 33.900. Establecimientos abortivos de Planned Parenthood, 46.000. Margaret Sanger fue la fundadora de Planned Parenthood en los Estados Unidos. En 1916 creó la primera clínica de control natal en Nueva York y fue expandiendo estas clínicas, llamadas clínicas de control natal, que fueron la base de la creación de Planned Parenthood, de la famosa PPFA, que es la sigla que significa Planned Parenthood Federation of America. Bien. Pero además, Margaret Sanger era una ferviente militante de las causas eugenésicas. Ella impulsaba una revista de control de natalidad, así era su título, Revista de Control de Natalidad en español, ¿sí? Donde escribía artículos y decía cosas como la que ustedes están viendo en pantalla. Dice así: el control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. En otra de sus revistas publicaba un artículo que decía lo siguiente: el conocimiento del control de la natalidad es esencialmente moral, su práctica general, aunque prudente, debe conducir a una mayor individualidad y en última instancia a una raza más limpia. ¿Cómo se vendían entonces las clínicas de control de natalidad que ofrecían servicios como por ejemplo el aborto, y que impulsaba esta señora, que hoy es una de las grandes heroínas del feminismo norteamericano? Bueno, se financiaba pidiendo fondos, prometiendo que la práctica del control de la natalidad va a generar una raza más limpia en los Estados Unidos. Esto no solamente es historia, sino que es presente, cuidado. Es decir, hasta el día de hoy, la proporción de abortos que lleva Planned Parenthood en los Estados Unidos es más significativa, en términos relativos, en las poblaciones afroamericanas e hispanas, por ejemplo. Más aún, uno puede hacer una donación en Planned Parenthood
diciendo a qué tipo de mujer quiere que se le haga un aborto con el dinero que uno dona. Por ejemplo, yo puedo llamar y decir, oiga, sí, mire, quiero donar $10.000, pero quiero establecer que este dinero sea utilizado para abortos en mujeres afroamericanas, por ejemplo. El discurso eugenésico va a ser comprado por este señor, John Rockefeller III. John Rockefeller III, miembro de una de las familias más poderosas del mundo, de los grandes industriales de los Estados Unidos, apoya entusiastamente esta causa. Va a financiar a Margaret Sanger y va a decir qué bueno que es este modelo, necesitamos una versión internacional cuanto antes. A partir de ahí nace la famosa IPPF, la International Planned Parenthood Federation, que es la versión internacional de la PPFA que había creado Margaret Sanger. ¿Con qué auspicios? Bueno, entre otros auspicios económicos, con el de este gran capitalista que fue Rockefeller. Pero además de la IPPF, Rockefeller va a fundar el Consejo de Población, un organismo que sigue existiendo y trabajando arduamente en el control de la natalidad hasta el día de hoy. Ya lo vamos a ver. El primer director del Consejo de Población fue nada menos que Frederick Osborne, un reconocido médico eugenésico, ¿sí?, que fue de hecho fundador de la Sociedad de Eugenesia Americana y fue exsecretario del Instituto Galton, que antes se llamaba Sociedad Eugenésica y tenía su asiento en Londres. Además fue reconocido por celebrar las leyes eugenésicas nacionalsocialistas. Este señor va a ser el primer director del Consejo de Población, que hasta el día de hoy sigue operando con gran fuerza en el mundo. El Consejo de Población, por ejemplo, publica estas revistas de investigación que se llaman Studies in Family Planning, ¿sí?, donde se dedican a llevar estudios de planificación de la familia, sobre todo a países subdesarrollados. Ustedes verán en este momento en el índice de los artículos que allí se presentan que hay solamente países pobres. Ya vamos a ver por qué. Bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Ellos vienen operando desde la década del 50. Ahora, este discurso eugenésico va a tener un límite histórico muy claro. Va a haber un momento donde no se va a poder seguir sosteniendo que necesitamos controlar la natalidad porque queremos una raza más limpia. ¿Cuál va a ser ese momento histórico? El fin de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. La caída del nacionalsocialismo, no solamente como proyecto político y geopolítico, sino como proyecto ideológico, es lo que va a arrastrar a esta gente a la necesidad de modificar el discurso. Ya no podemos seguir diciendo, tras la caída del nacionalsocialismo y todo lo que ha vivido el mundo en aquella época, que queremos, por ejemplo, abortos y control de natalidad porque queremos evitar la descendencia de los menos aptos. O queremos una raza más limpia, como lo decía Margaret Sanger también. Entonces, acá hay un vuelco del discurso y entramos en una segunda etapa del discurso del aborto. Esa segunda etapa es lo que podemos llamar el discurso económico, ¿sí? ¿Qué te plantea el discurso económico? Mira, te plantea que vas a ser más rico, que tu sociedad va a ser más rica cuantos menos personas tenga. Que una sociedad con muchas personas es una sociedad condenada a la pobreza y que necesitan entonces los pueblos, a través de sus estados, regular su natalidad. El inicio de este discurso de forma magistral se encuentra en Lyndon Johnson, entonces presidente de los Estados Unidos, en el año 1965, nada menos que en el 20º aniversario de Naciones Unidas. En esa oportunidad, él da su conferencia y dice textualmente lo siguiente: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Pues muy simple. Es mucho más barato ayudar a los pobres evitando que se reproduzcan que sacándolos de la pobreza. Queremos políticas para que haya menos pobres, pues lo que tenemos que hacer es que tengan menos hijos, no sacarlos de la pobreza, porque es mucho más caro sacarlos de la pobreza. Más bien que tengan menos hijos, controlamos su natalidad. Esto que hoy suena muy crudo es la base real, material, por ejemplo, de la legalización del aborto en Argentina. En Argentina se les planteó al Estado que, dado su sistema de subsidios, su falta de empleo
y la natalidad significativamente mayor en la parte pobre de la sociedad en comparación con la parte rica, se necesita aborto para eso, por ejemplo. Es decir, esto es historia, sí es historia, pero también es actualidad. El problema es que, evidentemente, el discurso ha ido evolucionando y hay muchas cosas del discurso que ya no se pronuncian porque sonarían muy feas para todos. En 1966, este señor reaparece, Rockefeller III, John Rockefeller III, y redacta la Declaración sobre Población, un instrumento histórico, ¿sí?, que va a ser firmado por 30 jefes de Estado. Es decir, no estamos hablando de una declaración así en el aire, que una persona con poder hizo, no. Es una declaración que además consiguió la adhesión de 30 jefes de Estado en el año 1966. ¿Qué dice esta declaración de población? Muchas cosas. Entre otras, y la que aquí nos interesa ahora, la siguiente. Creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el plan nacional a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. Es decir, necesitamos hacer que la población no siga creciendo con el ritmo en el que crece si es que los gobiernos quieren cumplir sus metas económicas. Este discurso va a dominar tanto en la década del 60 que ya, digamos, en el 67 pasan dos cosas importantes. Gran Bretaña legaliza el aborto y en Naciones Unidas se crea un órgano especializado que se llama Fondo de Población de Naciones Unidas, cuyo objetivo, entre otras cosas, es controlar la natalidad en el mundo y para eso va a desarrollar diversas conferencias internacionales de las cuales ya hablaré oportunamente. En el año 1968, el señor que ustedes ven en pantalla, Robert McNamara, un importantísimo funcionario del gobierno de los Estados Unidos, asume la presidencia nada menos que del Banco Mundial. Y desde la tribuna, digamos desde el podio, mejor dicho, del Banco Mundial, va a decir lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. El Banco Mundial te está diciendo que para mejorar tu economía, entonces tenés que reducir tu población, básicamente. Ese mismo año, además, Naciones Unidas introduce a través de una conferencia internacional en Teherán la idea de que existe un derecho humano básico a escoger el número y espaciamiento de los niños. Esto ya introduce un cortocircuito, ¿sí?, respecto del derecho a la vida, del derecho humano fundamental a vivir, porque nada se nos dice de cuáles son las condiciones de ese presunto derecho humano a escoger el espaciamiento de los hijos, por ejemplo. Vamos a decir, yo tengo planes de tener un hijo, no este año, sino de aquí a 2 años, pero resulta que embaracé a mi pareja, pues entonces a mí me asistiría el derecho humano ¿a qué? A acabar con la vida del niño que está en camino, del niño que ya existe, mejor dicho, pero que está desarrollándose en el vientre materno. Bueno, ese tipo de grises empiezan a generarse, ¿sí?, desde Naciones Unidas, pero fíjense cómo este insumo, que quiero que se lo acuerden, que lo tengan en la mente para el resto de la conferencia, va a ser reutilizado por distintos instrumentos del poder internacional. El insumo es muy claro: existiría un derecho humano que no aparece en los tratados internacionales, pero que apareció mágicamente en una conferencia internacional de Naciones Unidas, según el cual las personas deben poder elegir el número y espaciamiento de los hijos. Y esto evidentemente entra en contradicción con el derecho humano a vivir. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito más. En 1968, Lyndon Johnson revela ante el Congreso de los Estados Unidos que ha incrementado en 1.650% desde 1963 el presupuesto utilizado para control poblacional, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino también fuera. Ustedes conocerán que en Estados Unidos, cada cierto tiempo, el presidente comparece frente al Congreso y comenta de qué va su gobierno. Bueno, en esa oportunidad, él contó que una de las metas más importantes de su gobierno era reducir la natalidad y para eso había incrementado significativamente los dineros que se destinaban a tal fin. Y dice textualmente lo siguiente: he pedido a la comisión encabezada por el señor John Rockefeller, wow, ¿se acuerdan de John Rockefeller? Bueno, llegó a dominar una comisión dentro del Congreso de los Estados Unidos.
Empezó con Margaret Sanger allí, creó fundaciones y terminó presidiendo una comisión que se llama Comisión de Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica. Ese era el nombre de la comisión de John Rockefeller. Y Lyndon Johnson le pide algo. ¿Qué le pide? He pedido a la comisión encabezada por el señor John Rockefeller que estudie en profundidad la situación de la población. Le he pedido que me haga un informe. Esa va a ser la base del famoso informe Rockefeller, que va a ser publicado recién en el año 1972. Fue peticionado por Lyndon Johnson en 1968 y fue publicado finalmente en 1972. Algo ya diremos sobre este informe. Ahora, yo quiero que ustedes atiendan a algo, ¿sí? ¿De dónde sale todo lo que yo les estoy diciendo? Ustedes podrían preguntarse, pero ¿cómo sabe este expositor que Lyndon Johnson dijo tal cosa? No, para mí que se lo está inventando. No, miren, en Estados Unidos existe un documento estatal que se hace sobre todas las gestiones gubernamentales, sobre todos los presidentes, donde se recopilan todos sus discursos públicos, todos. Se llama ese documento Public Papers of the Presidents. Entonces, toda la información que vamos a ver en esta conferencia es información pública, oficial, en este caso del Estado norteamericano. Bien, vamos a seguir. En 1970 ya tenemos otro presidente de los Estados Unidos, que es Richard Nixon. Richard Nixon va a recibir un informe parcial, intermedio, de lo que va a ser el informe Rockefeller del año 72, pero él lo va a recibir en 1970 a raíz de un panel de Naciones Unidas presidida por John Rockefeller. Y va a decir lo siguiente, Nixon: estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas presidido por John Rockefeller III. Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, o sea, USAID, dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Similarmente le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores de Cuerpo de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. ¿Qué significa esto? Bueno, que Nixon termina tomando la decisión a raíz de un informe de Rockefeller de poner toda la maquinaria del Estado norteamericano a controlar la población de forma decidida en operaciones en el extranjero. Vamos viendo entonces que esto no parece ser una revolución de abajo hacia arriba. Vamos viendo entonces que quizás eso que nosotros advertíamos desde los medios de comunicación, de que esto era una lucha de militantes feministas con sus pañuelos verdes pidiendo por la liberación de la mujer, en todo caso es la superficie, pero en el fondo hay poderes fácticos. Pero vamos a avanzar un poco más para que vean cómo se desarrolla todo esto. El discurso económico que acabamos de ver no va a rendir los frutos que esperaban sus cultores. ¿Por qué motivo? ¿Cuál va a ser el límite? Ellos van a ir viendo que las presiones que iban haciendo desde el Banco Mundial, por ejemplo, para que los países implementaran políticas para reducir la natalidad, no estaban rindiendo frutos. Incluso intentaron en 1974, a través de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población en Bucarest, ya algo vamos a decir de eso, intentaron que los países del tercer mundo se comprometieran a reducir la población y se dieron contra la pared porque los países del tercer mundo denunciaron imperialismo racial y demográfico. Entonces empezaron a advertir ya desde un poquito antes de 1974 que había que dar un giro en el discurso, que no bastaba para los pueblos que se les dijeran que tenían que bajar su ritmo de crecimiento poblacional simplemente para ser más ricos, sino que había que dar algo más, digamos, algo cualitativamente distinto. Y ahí empieza a cultivarse un tercer tipo de discurso, que es el discurso sanitario y de derechos. Es decir, ya no queremos el aborto porque queremos una raza más limpia, como decía Margaret Sanger. Ya no queremos el aborto porque es más económico hacer que los pobres no se reproduzcan que solucionar la pobreza, como decía Lyndon Johnson. Sino que queremos el aborto porque estamos preocupados por la salud de la mujer y estamos preocupados además por los derechos humanos, que ya los empezamos a especificar en la Conferencia Internacional de Teherán del año 1968.
Entonces ellos van a apostar ahora a este tipo de juego. En el año 1972 se publica el famoso informe Rockefeller y entre otras cosas dice lo siguiente: creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. Acá ya se ve claramente. No queremos el aborto para todo esto que estuvimos diciendo hasta ahora, lo queremos para la salud materno-infantil. Ahora, curioso, la salud infantil. ¿Ustedes saben cómo se hace un aborto? Hay varios tipos de abortos. Es decir, tenemos desde la introducción de un bisturí dentro del cuerpo de la mujer y el despedazamiento vivo del feto. Tenemos la técnica de la succión, donde con una aspiradora directamente se extirpa el feto, se lo destruye por la succión, por la fuerza de la succión. Tenemos la aniquilación del feto con químicos salínicos. Sí, pero bueno, no, este señor nos dice que esto es, en verdad, atención a la salud materno-infantil y que ese es el propósito que ahora tienen que empezar ellos a esgrimir. Pero no es tonto John Rockefeller III. En su informe va a decir cómo hay que empezar a elaborar el discurso. Y nos va a decir que para eso hay que hacer una gran batalla cultural donde se cambien los sistemas éticos. Lo que consideramos bueno y malo debe ser modificado radicalmente, porque si no esto nunca va a poder realizarse. Entonces, en este informe dice, por ejemplo, que hay que apuntar hacia el desarrollo de un principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. Ese es el principio ético básico que domina hoy. La idea de que si no deseas a tu hijo no es un hijo. La humanidad de tu hijo depende de si lo deseas o no lo deseas. Es tu deseo y no su ser lo que imprime dignidad en esa cosa que se está desarrollando. Hay que cosificar y no personalizar o humanizar, sino que hay que cosificar al ser humano en gestación y su personalidad dependerá en todo caso de si su padre lo desea. Acá hay un quiebre antropológico inmenso, porque, digamos, hasta este entonces, con lo que esta gente lidiaba, era con la idea de que la dignidad humana es intrínseca a la calidad del ser. Siendo ser humano, yo soy digno. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, punto final. Ahora la dignidad del ser humano va a estar en función de algo que está por fuera del ser humano. La actualización de sus operaciones, por ejemplo. ¿Tiene razón? ¿Tiene voluntad? ¿Tiene un proyecto de vida? No lo tiene. Bueno, entonces no es un ser humano. No tiene dignidad. Y en este caso particular, ¿su madre lo desea? No lo desea. Bueno, no tiene dignidad porque hay que apuntar al principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. Los que no son deseados son descartados. En 1973, tan solo un año más tarde, se legaliza el aborto en los Estados Unidos con el polémico fallo de Roe versus Wade. ¿Por qué polémico? Bueno, porque al final fue todo un engaño. La parte, digamos, que estaba a favor de la legalización del aborto y que esgrimía una violación, terminó confesando la mujer violada de que había sido un invento, de que habían logrado legalizar el aborto. Ella después se arrepintió, por eso lo admitió. Se arrepintió de lo que hizo y contó públicamente que ella en verdad había inventado el caso, con la ayuda de organizaciones abortistas que armaron el caso con ella. Pero ese fallo existe y ese fallo desde el 1973 hasta hoy estableció el aborto legal en los Estados Unidos. En 1974 tenemos la Conferencia Internacional de Población en Bucarest, organizada por Naciones Unidas, encabezándola el Fondo de Población de Naciones Unidas. Esta es la conferencia de la cual yo les hablaba recién, que va a generar un plan mundial de acción en población. Ese plan mundial dice cosas como la siguiente: establece el derecho de las personas a determinar de forma libre, de manera informada y responsable, el número y espaciamiento de sus niños. ¿Les suena?
Es lo que se había dicho en Teherán en 1968 y que había nacido absolutamente de la nada. No vino de un tratado internacional, no vino de una convención, no vino de jurisprudencia, vino simplemente de que una conferencia internacional decide qué es el derecho, pero el derecho internacional no se fija en una conferencia internacional. En 1974 también, y en el mes de diciembre, como la conferencia de Bucarest fracasa ¿por qué? Porque lo que ya les dije es que los países del tercer mundo se levantan contra el Plan Mundial de Acción en Población de Bucarest. Entonces, en diciembre de 1974, en los Estados Unidos va a aparecer un informe secreto llamado Informe Kissinger. ¿Por qué se llama Informe Kissinger? Porque quien lo escribió fue Henry Kissinger. ¿Quién era Henry Kissinger? Era el secretario de Estado norteamericano. Pero si es secreto, ¿por qué lo tengo yo si yo les dije que todo lo que íbamos a ver era información pública? Bueno, porque ese informe se desclasificó en 1989 por las leyes de transparencia pública. Hoy ustedes pueden leer este informe secreto, que está desclasificado ahora, nada menos que en la página oficial de USAID. Yo los invito a hacerlo, pero ahora vamos a ver qué dice en síntesis este informe. Este informe, dirigido a Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, el jefe de la CIA y el director de USAID. USAID es la agencia con la cual Estados Unidos presiona a países extranjeros con dinero, por ejemplo, o con ciertas presiones de distinto tipo, para que realicen políticas públicas que están dentro de la agenda de los Estados Unidos. A estas tres personas fue dirigida el informe Kissinger. ¿Qué dice? Dice que Estados Unidos tiene que ponerse al frente con determinación del combate a la población, del combate contra el crecimiento poblacional, por 4 motivos fundamentales. Número 1, recursos naturales. Tenemos aquí en la pantalla una cita al respecto. La política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. Más población en países pobres donde hay recursos estratégicos que nosotros necesitamos significa más consumo de esos recursos que nosotros necesitamos. Por lo tanto, tenemos que hacer que haya menos gente, por lo menos. Segundo motivo, contaminación. Más personas en estos países pobres que no tienen dinero para sus plantas limpias, sus reciclajes, etcétera. Más contaminación entonces, más nos perjudicará a nosotros, por lo tanto que ya que van a ser pobres, por lo menos que sean menos, así contaminan menos. Número 3, presiones migratorias. ¿Qué le conviene más a Estados Unidos respecto de su problema migratorio con México? ¿Que en México haya más gente o que haya menos gente? Lógicamente que haya menos gente. Y la misma regla se aplica a todos los países que tienen problemas migratorios. Los países, digamos, ricos que reciben gente de países pobres. Y número 4, seguridad y defensa. De hecho, este informe fue un informe concentrado en la seguridad y la defensa. Estados Unidos no puede controlar políticamente a países donde su población está creciendo desmedidamente porque eso genera rupturas sociales y el control de Estados Unidos pierde eficacia. Eso es lo que dice Henry Kissinger en este informe. ¿Qué más dice? Bueno, dice que hay que hacer cosas para lograr esto. Por ejemplo, programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fecundidad. Para ello se reconoce que la asistencia bilateral a la población es el instrumento más grande e invisible para llevar la política estadounidense en esta área. ¿Qué es la asistencia bilateral? Bueno, te doy plata a cambio de que vos realices la política que yo te estoy pidiendo. Básicamente eso, y eso quien lo hace es USAID. Por eso va para el director de USAID. Que dicho sea de paso, la directora de USAID estuvo la semana pasada en un país vecino, República Dominicana, donde yo estuve ahora. Llegó la directora de USAID a decir que tenía que entrar en el nuevo Código Penal. ¿Y saben qué? Cambió el Código Penal, la directora de USAID. O sea, fíjense que esto es totalmente actual. ¿Qué más dice? Miren esto. Existe el peligro de que algunos líderes de los países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en materia de planificación familiar como una forma de imperialismo económico o racial. Eso es lo que pasó en Bucarest. Esto podría crear una seria reacción, de ahí que sea importante, tanto en el estilo como la sustancia, evitar la evidencia de coerción. ¿Vamos a evitar la coerción? No, vamos a coercionarlos. ¿Qué es coercionarlos? Presionarlos, ejercer la fuerza. Eso es la coerción, ejercer la fuerza. Vamos a ejercer la fuerza, pero hay que hacer que no quede huella.
que no quede evidencia. Más medidas, adoctrinamiento de la nueva generación de niños con respecto a la conveniencia de familias más pequeñas. La burla generalizada contra las familias numerosas no es por azar, fue fruto de una ingeniería cultural, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, en México, por esta época, crearon un eslogan que decía, la familia pequeña vive mejor, ¿sí? Entonces, esa burla cotidiana de hoy en día, cuando vemos que una familia, por ejemplo, tiene 6 hijos, hay 6 hijos en la familia, hay 5 hijos, hay 7 hijos, esa burla ha sido fruto de una ingeniería cultural que ha venido de informes como este, por ejemplo. Llama también a impulsar en el mundo la planificación familiar con la colaboración de otros países donantes interesados y organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Banco Mundial, UNICEF, y llama a utilizar el Plan de Acción de Bucarest para influenciar y apoyar acciones en los países en desarrollo, en los países pobres. Mayor énfasis a los medios de comunicación y otros programas de educación y motivación en población de la ONU, UCIA y USAID. Es preciso ganar el entendimiento y el apoyo del público norteamericano y del Congreso respecto de la necesidad de agregar fondos para estos esfuerzos. Vamos a necesitar financiar todo esto. Hay que comprar primero que nada esos medios de comunicación de los cuales estamos diciendo que hay que ponerle más énfasis. Para eso va a hacer falta plata. Para eso hay que convencer al pueblo de los Estados Unidos y al Congreso que se destinen más dineros para esta causa. Es imperioso minimizar las acusaciones de una motivación imperialista detrás del apoyo a actividades de población, escuchen esto, afirmando repetidamente que tal apoyo deriva de una preocupación por el derecho de la pareja individual de determinar libremente y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos. Acá nos está diciendo que eso es una excusa, nos está diciendo que esa es la técnica más apropiada para minimizar el discurso, el contradiscurso de aquellos que denuncian estas políticas que van a empezar a implementar como imperialismo económico o racial. Hay que minimizar eso. ¿Cómo? No, diciendo que nosotros tenemos una preocupación. ¿Por qué? Por los derechos y la salud. ¿Por los derechos a qué? A elegir el número y espaciamiento de los hijos, el insumo que le dio la conferencia de Teherán. Fundamental para esta conferencia. Ningún país ha reducido el crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? Impulsar una agenda abortista en el mundo. Si queremos reducir la natalidad, necesitamos legalizar y normalizar el aborto, sobre todo en los países donde más natalidad hay. Richard Nixon, que era republicano, no va a aceptar el informe Kissinger por esa última medida. Habitualmente los republicanos no se suben a este tren, los demócratas sí, por eso su sucesor, Gerald Ford, sí que lo va a hacer política pública en los Estados Unidos en el año 1975 y va a poner a Estados Unidos frente a lo que él llama el combate al crecimiento poblacional. Lo va a hacer con los instrumentos originados en el informe Kissinger. En 1980, otro demócrata, Jimmy Carter, va a redactar el Reporte Global 2000, donde va a advertir que la mayor parte del crecimiento poblacional ocurrirá en los países menos desarrollados y que Estados Unidos tiene una misión mundial para reducir la población en esos países. Vamos a saltarnos porque después vino Reagan y Ronald Reagan frenó esta agenda, pero después nos vamos a encontrar más adelante con los Clinton en los 90 y va a ser la época de las conferencias internacionales de la ONU. ¿Qué vamos a tener? Conferencia de la mujer en el 95 en Pekín, conferencia de población en el Cairo en el 94, vamos a tener la conferencia del medio ambiente, vamos a tener la conferencia de los derechos humanos. Lo curioso es que en todas esas conferencias aparece el factor del control de la natalidad, en todas. Evidentemente, la principal va a ser la conferencia de población de 1994, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Esa conferencia que se dio en el Cairo generó un informe final, donde podemos ver qué es lo que se habló y qué fue lo que se acordó. La conferencia empieza diciendo que en el mundo hay una urgencia por reducir la natalidad. Da para ello 3 medidas estimativas, una de baja, una de media y una de alta. La baja dice que para el año 2015 vamos a ser 7.100 millones de personas. La media
dice que para el año 2015 vamos a ser 7.500 millones de personas y la alta dice que vamos a ser 7.800 millones de personas. Que depende de qué políticas de control demográfico apliquen los países, el hecho de que se cumpla la estimación de máxima o la estimación de mínima. Que todos deseamos la estimación de mínima y por eso mismo hay que aplicar una serie de medidas. Entre esas medidas encontramos la 7.16 que dice lo siguiente. Escuchen esto. Para el año 2015 los estados deberán tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. ¿Qué significa esto? Bueno, que no me importa tu derecho interno, no me importa tu soberanía, no me importa tu democracia, que se supone que es la voluntad del pueblo expresada políticamente en el gobierno. Lo que me importa es que Naciones Unidas quiere que vos legalices todos los servicios de salud reproductiva y planificación de la familia a más tardar para el año 2015. El año 2015 ya pasó, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, no hace falta que lo contesten, sino es una pregunta retórica para que ustedes lo piensen en su interior. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año de los últimos años que hemos vivido esta agenda se profundizó, se mediatizó, lanzó sus manifestaciones, obtuvo sus apoyos económicos al por mayor, obtuvo las presiones de otros estados? ¿Desde qué año empezamos a ver tantas manifestaciones feministas, de género, abortistas? Ya no vamos a meter en esos otros dos temas a continuación. Bueno, yo tengo la intuición que aproximadamente desde el año 2015 esto recrudece. ¿Por qué? Porque evidentemente muchos países no cumplieron con esta agenda. Y ahora hay que ajustar eso. Ahora fíjense cómo sigue esta medida. Dice así: el objetivo sería ayudar a las parejas y a los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación y brindarles todas las oportunidades de ejercer su derecho a tener hijos por elección. El mismo insumo que vimos en 1968, que se repitió en 1974, tanto en Bucarest como en el informe Kissinger, que lo vimos también en el informe Rockefeller en el año 72 y que reaparece en Naciones Unidas en el año 94. ¿Por qué lo ponen tanto? Porque ellos saben que esa es la pieza ganadora. Probamos con la raza, no nos funcionó, probamos con la economía, no nos funcionó, probamos con el derecho y esto está caminando, parece ser. Ahora, ustedes pueden preguntarse, ¿y qué es una política de salud sexual y reproductiva? ¿Qué es una política de planificación de la familia? ¿A qué se refiere este informe de Naciones Unidas con esos términos tan corrientes en el mundo de hoy, pero que nadie define con claridad? Bueno, te lo van a decir un poquito más adelante en el punto 7.6, en la medida 7.6, que dice así, miren. Mediante el sistema de atención primaria de salud, todos los países deben esforzarse porque la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015. Ahora, ¿qué es la salud reproductiva? Bueno, continúa de esta forma. La atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, 2 puntos. Asesoramiento, información, educación, comunicaciones, servicios en materia de planificación de la familia, servicios de atención prenatal, partos sin riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vamos al último punto, interrupción del embarazo. O sea, el aborto ¿está incluido en lo que Naciones Unidas llama aquí salud reproductiva? Sí. Por lo tanto, legalizar todos los servicios de salud reproductiva que vimos en el punto anterior significa legalizar también el aborto. Ahora, ustedes podrán ver en pantalla que dice de conformidad con lo indicado en el párrafo 8.25. ¿Qué dice el 8.25? Dice que debiera evitarse utilizar el aborto como una medida para controlar la demografía. Ahora, eso ya no importa. El punto es que lo legalizamos. Tus intenciones pueden ser unas y otras, nadie las va a escrutar. El punto es que queremos que legalices de todas maneras el aborto. Entonces, otra vez, esto es un movimiento que va de abajo hacia arriba, el que estamos viviendo hoy. ¿Es una revolución? No, las revoluciones son de abajo hacia arriba. La ingeniería social es de arriba hacia abajo. Esto ha sido primero una orden de países muy poderosos, de magnates que han puesto mucho dinero atrás de esto, de organizaciones internacionales muy poderosas, empezando por la ONU, nada más y nada menos, y que hoy muchos estamos viviendo en un engaño colosal
que es el engaño de pensar de que, por ejemplo, el aborto se legalizó en Argentina porque hubo una manifestación feminista. No. Hubo diputados a los cuales se les pagó $100.000 para que votaran a favor del aborto, confesado por sus compañeros, por ejemplo. Hubo millones de dólares en la Argentina para financiar las campañas del aborto. En este país hay millones de dólares también. ¿Cómo lo sé? ¿De dónde lo saqué a esto? ¿Me lo inventé? No. Miren, los reto a que entren en ippf.org, que es la página oficial de International Planned Parenthood Federation, de la cual ya hemos hablado, que busquen su reporte financiero. Lamentablemente el más nuevo es del año 2016, porque cuando ingresó Trump ellos ya no se animaron a seguir diciendo en qué usaban su dinero. Pero en el año 2016, entre el año 2016 y el año 2008, que es el primer informe que ellos publican en su página, saquen la cuenta de cuánto dinero han destinado para organizaciones abortistas de este país y van a ver que han entrado más de 2,5 millones para financiar la militancia que hoy estamos viendo. Esto va a necesitar mucho dinero y Naciones Unidas lo sabe. Por eso, en ese mismo informe de la conferencia de 1994, establecen cifras. ¿Cuánto va a costar todo esto? Miren, las estimaciones son las siguientes. 17.000 millones de dólares en el año 2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010 y 21.700 millones de dólares en el año 2015. Pues quien quiera entrar al negocio va a tener dinero. Le va a ir muy bien. Como llegó el año 2015 y esos objetivos no se cumplieron, no por lo menos en todas partes, poco después la ONU va a escribir su Agenda 2030, que es la actual. Hemos llegado desde principios del siglo hasta hoy, ¿sí? Desde principios del siglo XX, quiero decir. La Agenda 2030 de la ONU tiene 17 objetivos que ellos le llaman objetivos del desarrollo sostenible. En al menos 4 de esos 17 objetivos nos figura el aborto. ¿Sí? Voy a pasar un poco más rápido porque yo sé que puedo estar ocupando mucho tiempo con el aborto. Ok, ya me llevé 1 hora, vamos a cerrar un poquito más rápido esta parte, ¿sí? Agenda 2030. Por ejemplo, el objetivo número 5 se desagrega en varias metas. La meta 5.6 dice lo siguiente: asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que acabamos de ver. La plataforma de acción de Beijing, que fue la del 95, que pide exactamente lo mismo, la legalización del aborto. Y los documentos finales de las conferencias de examen. Claro, cuando uno lee la Agenda 2030, lee esto y no entiende nada. ¿Qué es Beijing? ¿Qué es la Conferencia de Acción en Población? Bueno, ahora ya lo sabemos, es eso. O sea, ¿qué está pidiendo la Agenda 2030? Que por favor de una buena vez me legalicen el aborto en el mundo. La meta del objetivo número 3. Para el año 2030 hay que garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. O sea, vamos a ver la Agenda 2030 que está plagada de todo esto porque es la orden que están dando desde arriba. Incluso en el objetivo de educación encontramos cosas como esta. De aquí a 2030 hay que asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios. Fíjense la cantidad de palabras talismán. ¿Qué son las palabras talismán? Palabras que bendicen el texto, ¿sí? Palabras que cuando aparecen en un contexto discursivo transforman a esa enunciación en una cosa automáticamente celebrable. Escuchen esto. De aquí a 2030 hay que asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Por si alguna duda queda, es una agenda sostenible. Ciudadanía mundial, ¿qué es eso? ¿Qué significa ser ciudadano? Fundamentalmente tener derechos políticos, ¿no? Yo soy ciudadano argentino, por lo tanto no voto aquí, voto allá.
Ustedes son ciudadanos de este país, por lo tanto ustedes votan aquí, no allá. Ahora, ¿hay tal cosa como una ciudadanía mundial? Solamente hay una ciudadanía mundial si hay un gobierno mundial. Si no hay un gobierno mundial, ¿de qué ciudadanía mundial me están hablando? Eso se llama globalismo, ¿sí? Que en esa agenda está también evidentemente la corrosión de las identidades nacionales. Pero no voy a meterme en ese tema porque ya se haría demasiado largo. Y vamos a cerrar esta parte de la conferencia con el cuarto discurso, que es el que hoy opera en los lugares, sobre todo donde el aborto ya se ha legalizado. Una vez que yo legalizo el aborto, tengo que normalizar el aborto y tengo que multiplicar su práctica. Y ahí es cuando aparece el cuarto tipo de discurso, que es lo que yo llamo el discurso de la liberación y la autorrealización. ¿Qué te dice este discurso? Te dice que el aborto te libera, que el aborto te autorrealiza en tus proyectos de vida como mujer. Ejemplos. Miren, este es el canal de televisión más importante de Argentina en términos de noticias, TN, Todo Noticias, del grupo Clarín, nos publica una nota que dice lo siguiente. Los padres desperdician unas 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos. Según un estudio, un papá o una mamá malgastan unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de los hijos. ¿Qué significa esto? Bueno, que ser padre es una pérdida de tiempo. Nadie quiere desperdiciar 4.000 horas de su vida criando un hijo, pues lo mejor es que si ese hijo viene, ya tenés aborto legal en la Argentina, andá, hacete uno. El país de España, las ventajas de ser madre a partir de los 40. Espera, no vas a ser madre en los 20, ni en los 30 siquiera, esperate hasta los 40, es mucho mejor. Y llegaron los 40 y no puedes tener hijos. O llegaron los 40 y como mucho podrás tener un hijo. En un país como España con una tasa de natalidad terriblemente baja. La BBC, cuando una mujer elige no tener hijos, y nos ponen obviamente la foto, esto en teoría de medios se llama framing, ¿sí? Se llama framing, o sea, yo enmarco la noticia de una forma sutil para que llegue el mensaje que yo quiero dar a través de lo que yo disfrazo como información. Y nos ponen la foto de la mujer empoderada, mirando hacia el horizonte de sus metas a realizar gracias a que no ha tenido hijos. De hecho, hasta en la propia página de Planned Parenthood, miren, nos presentan un artículo que dice, criar a un hijo es la opción más conveniente para mí. Y fíjense al costado, ¿sí? Al costado tenés ya directamente, haz una cita. ¿Una cita para qué? Bueno, servicio aborto. Pones tu código postal y ellos te dicen cuál es la clínica más cercana para que te hagas un aborto, pagándolo, por supuesto, con ellos. Después de leer el artículo, a ver de qué opina Planned Parenthood si es conveniente que tengas un hijo. Y entre otras cosas te dicen cosas como esta. Miren, las personas que crían hijos por lo general duermen menos y no tienen tiempo suficiente para las cosas que necesitan o desean hacer. Tener un bebé es costoso y muchas personas tienen dificultades para mantener a sus hijos. Tener un hijo también puede interferir con tus estudios o tus planes y objetivos profesionales. Por lo tanto, ahí tenés, haz una cita y sácate eso de una buena vez de encima. A esto, por supuesto, se han sumado los principales actores de la farándula, difundiendo este tipo de discursos, ¿sí? Este es un caso significativo por la viralidad que tiene esta persona, Miley Cyrus, una cantante de pop, actriz, pasó por Disney Channel, Hannah Montana, es la heroína de millones de adolescentes y preadolescentes en el mundo y hace algunos meses publicaba en su cuenta de Instagram esta foto, ¿financiada por quién? Financiada por Planned Parenthood, como ella misma lo dice en su pie de fotografía. ¿Qué dice el pastel que está lamiendo Miley Cyrus? El aborto es cuidado de salud. Acá hay todo un metamensaje, lo que se llama un metamensaje, lo que está detrás de lo explícito es el metamensaje. Vamos a ejercitar el músculo crítico, sobre todo los jóvenes, que a veces lo tienen adormecido lamentablemente, y que, bueno, a ver, yo no sé qué opino del aborto, pero Miley Cyrus está a favor, bueno, entonces yo estoy a favor también. A ver, acá hay un metamensaje, ¿sí? Si el aborto es cuidado de salud, ¿qué es el embarazo? La primera pregunta que uno tiene que hacerse, ¿qué te está diciendo que es el embarazo? Pues una enfermedad. Si el aborto te devuelve la salud, eso significa que el embarazo es una enfermedad. Además, fíjense ustedes, el contexto de la fotografía. Ya no tenemos una situación triste, nos decían que el aborto era una situación muy triste que nadie quería pasar, pero que bueno, que la mujer tenía que decidir finalmente qué hacer con su cuerpo. Ese era el discurso hasta ahora. Ahora está modificándose.
una vez legalizado el aborto, yo ya no puedo decir que el aborto es una situación triste. Tengo que decir que es una situación a celebrar. Por eso el pastel. Eso se llama metadiscurso. Por eso el pastel. ¿Qué hacemos con el pastel en nuestra cultura? Pues celebramos y ponemos a una mujer sexy, atractiva, exitosa, joven, con ínfulas posadas de rebeldía. Es el combo perfecto. Ya no tenemos a la feminista arrojando su bomba molotov contra la catedral. No, tenemos a Miley Cyrus, de rosita además, ni siquiera de verde. Esto es una estrategia perfecta en términos comunicacionales. Bueno, acá está lo que yo les decía antes, el negocio, ¿no? El negocio de IPPF, que fue el que financió en definitiva esta campaña. 46.000 clínicas abortivas. ¿Cuánto cuesta un aborto en Planned Parenthood? Bueno, su propia página te lo dice, hasta $1.500 dentro de los primeros 3 meses. ¿O ustedes creían que el aborto es gratis? Porque te dicen aborto legal, seguro y gratuito. Mentira, o lo pagas vos o te lo paga el Estado, pero hay alguien siempre que lo cobra. En este caso, Planned Parenthood. Bien, hasta acá entonces el tema aborto. Vamos a ver cuánto nos da para ideología de género. Vamos a cerrar ahí el tema aborto. Ahora, mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.